Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro con expertos, Experiencias CIS, encuentro con expertos, una acción que el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura lleva a cabo desde hace unos meses. Hoy contamos con la presencia de Stephanie Carretero. Os la presento, es científica social, es doctora en psicología y desde el año 2012 es investigadora senior en el JRC de la Comisión Europea. Stephanie se dedica sobre todo al asesoramiento político basado en la investigación científica en el ámbito del papel que juega la sociedad digital para el crecimiento. Es una experta en el tema de competencias digitales y precisamente por eso, que es el tema de hoy, la hemos invitado a compartir su tiempo, su valioso tiempo con nosotros. Buenos días, Stephanie. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. También. Gracias a ti por acompañarnos. Pediros disculpas porque hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, nos hemos retrasado muy poco tiempo. Os recuerdo que durante o al final de la entrevista con Stephanie, a través de la etiqueta almohadilla encuentros TIC, podéis formularle las preguntas que vosotros consideréis. Hablando de preguntas, la primera que quiero hacerte, teniendo en cuenta que la realidad que vivimos hoy, en la que, bueno, pues cualquier persona puede tener acceso a Internet, tanto para el envío de correos, para mantenerse informado, para multitud de tareas personales o profesionales, sí que, sin embargo, se constata que nos dicen los expertos que aunque somos usuarios de las TIC, no todos tenemos las competencias digitales, lo que hoy se conoce como competencias digitales. Sí que me gustaría que para empezar nos explicaras brevemente qué es el marco de referencia europeo de competencias digitales, lo que se conoce como DISCOM, y sobre todo para qué son y para qué sirven las competencias digitales hoy en día. Sí, bueno, un poco de lo que entendemos que es una competencia digital son todas aquellas competencias que necesitamos para utilizar las tecnologías digitales en nuestra vida diaria, que puede ser para encontrar un trabajo, puede ser también para hacer trámites administrativos, bueno, para formarnos, para acceder online, para comunicarnos. Básicamente es lo que podemos necesitar para nuestra vida diaria. Como bien has dicho, todavía no tenemos hoy en día todas las competencias digitales que necesitamos tener. De hecho, los datos son claros. Hoy en día en Europa hay alrededor de un 45% de la población que no tiene todas las competencias digitales que habría que tener para funcionar con toda confianza y seguridad utilizando las nuevas tecnologías. Y bueno, y un 21% no tienen ninguna competencia digital y las cifras son cifras a nivel de población europea, pero las cifras en España pues son bastante similares y además puede ser incluso preocupante en el tema de que tampoco se tiene esa competencia digital para conservar nuestra propia seguridad cuando estamos online. Por ejemplo, hay una cifra que el 21% de la población europea pues no sabe que, por ejemplo, las cookies están rastreando su actividad en Internet. Entonces, bueno, tener competencia digital es bastante relevante. De hecho, fue aceptado en 2006 ya y reconocido como una de las 8 competencias claves que hay que tener para el aprendizaje a lo largo de la vida, para que nosotros podamos pues crecer, integrarnos, y tener un empleo. Y a partir de ahí nosotros pues empezamos a trabajar encomendado por la Comisión Europea también, por la Dirección General de Empleo, para saber y definir qué son esas competencias digitales. Entonces tenemos un marco de competencia digital que llegamos a definir para tener un marco común, es decir, una definición común, que no en Europa estuviéramos utilizando una definición o unas competencias diferentes para reconocer qué es lo que tenemos que ser para ser competentes digitalmente. Entonces, es simplemente de forma breve, ese marco de competencias digitales tiene 5 áreas, que está dividida en 21 competencias, pero un poco para decirlo de forma breve, una de las competencias que hay que tener está relacionada con la información y la alfabetización digital, es decir, que yo sepa buscar información en Internet, sepa manejar datos, sepa guardarlos, etcétera. Otra está relacionada con la comunicación y la colaboración
y dentro no es solo comunicarnos a través de las redes sociales, sino también saber comportarnos, es decir, igual que tenemos unos códigos de conducta cuando estamos offline, también online tenemos que conservar lo que se llama la etiqueta, que es esa etiqueta online de saber qué tipo de mensajes tenemos que enviar, cómo responder, etcétera. Otro sería la creación de contenidos digitales, es decir, saber manejar, utilizar, bajar una foto, cualquier tipo de contenido. Otro está relacionado con la seguridad, es muy importante, es decir, este es un poco más transversal en el sentido de que sepamos también qué tipo de imagen estamos dando online y no solo eso, sino cuando estamos comprando algo a través de una página de internet, qué datos estamos intercambiando, porque luego, bueno, sabemos que llega también a muchísima gente. Y otra de las competencias, que sería la quinta de las áreas, sería la resolución de problemas. Es decir, yo cuando estoy manejando cualquier tipo de herramienta, bueno, que puede ser un ordenador, puede ser nuestro teléfono, que es lo que más se está utilizando ahora, pues, bueno, si tengo cualquier problema, también saber resolverlo y también saber analizar cuáles son las necesidades que yo tengo a nivel de aprender mi competencia digital. Es importante saber que yo no tengo que tener todas las competencias digitales. Va a depender también en función de la necesidad que yo tenga y eso está sobre todo en función del tipo de trabajo al que yo quiero acceder. No necesitamos tenerlas todas. Evidentemente, cuanto más tengamos, mucho mejor, pero tampoco para que genere esto un estrés de que ahora hay que ser el top nivel en cada una de esas competencias. Uh-huh. Nos has dibujado un panorama en el que muchos podemos o pueden reconocerse, es decir, todos somos usuarios de smartphones, de tablets, de ordenadores. En alguna u otra medida todos hemos, entre comillas, picado un poco de todas esas temáticas, ¿no? De la conexión, de las cookies, de la seguridad. Pero, sin embargo, sí que me gustaría que diferenciaras entre una persona que tiene conocimientos tecnológicos, pero no así competencias digitales. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué valor añadido aporta que una persona tenga esas competencias digitales sobre otra que solamente acumule ciertos conocimientos tecnológicos? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la diferencia como tal, en el sentido de que es verdad que no podemos decir hoy en día, y además se está comprobando y se ve, que porque ahora vivimos en un mundo tecnológico, vivir en ese ambiente tecnológico nos da esas competencias digitales. De hecho, se ve que, hoy en día con el problema que hay de los jóvenes en encontrar empleo, etcétera, se dice, bueno, es que saben, tienen esas competencias digitales porque están todo el día con el móvil o están utilizando Facebook, son nativos digitales, que se dice, no son como nosotros que somos inmigrantes digitales, pero no por eso, no porque estemos utilizando siempre las nuevas tecnologías o estemos viviendo en un entorno tecnológico, tenemos esas competencias digitales. De hecho, se está viendo hoy en día, por ejemplo, las organizaciones, las empresas, no encuentran personal que tenga las competencias. Hoy en día se valora mucho más en un puesto de trabajo tener una serie de competencias transversales en las que se incluye no solo el emprendedurismo o tener conocimientos de liderazgo, sino también una de las competencias transversales fundamentales es la competencia digital. Y, y se ha visto que, por ejemplo, pues el 40% de las empresas no están encontrando a personas con ese tipo de perfil. Y bueno, por otro lado también hay unos datos recientes, también a nivel europeo, que están diciendo, bueno, que se ha visto que el 60% de la población dice que no estaría preparada para manejar un ordenador si se presentara a un nuevo puesto de trabajo. Entonces, la diferencia está un poco en tener las competencias digitales que he nombrado, es decir, a nivel de información, de comunicación y colaboración, de creación de contenido, de seguridad y de resolución de problemas, estaría en tener esas competencias digitales o no tenerlas, pero también ahí hay un grado, no hay es lo que decía antes, no hay que tenerlas todas y en unos niveles superiores. De hecho,
En la actualidad lo que nos encontramos haciendo es estamos desarrollando este marco de competencias digitales en 8 niveles de competencia. Es decir, desde el primer nivel en el que yo sé acceder a la información, pero ayudado por otra persona, hasta que soy capaz de resolver cualquier tipo de dificultad, crear cualquier tipo de entorno en el que yo pueda encontrar información, pasando porque yo, además de saber y de organizar esa información, pues puedo ayudar a otros. Entonces puede haber diferentes niveles y lo importante también, que eso ya se está haciendo en algunas organizaciones, en algunas comunidades autónomas, es saber identificar en función del puesto de trabajo al que yo quiero acceder, qué tipo de competencia tengo que tener. Muy interesante el tema del empleo, porque muchas de las personas que ahora mismo nos están escuchando están en un proceso de búsqueda activa de empleo. Por lo cual, la pregunta que yo creo que de cierta forma se impone es que nos digas en qué modo afecta el que tengamos dentro de los niveles, que eso en cierta medida es tranquilizador, que no hay que ser un experto porque hay una serie de niveles, ¿no? Desde lo más básico hasta que eres una persona autónoma en esa competencia. Te digo, ¿en qué modo afecta el que una persona que esté buscando un empleo tenga esas competencias digitales o no, o en un mayor o menor grado? Aunque nos has podido responder un poco, sí que me gustaría que ahondaras en ese aspecto de la competencia digital y facilitar el acceso a un puesto de trabajo. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos viviendo una revolución tecnológica y esa revolución tecnológica, el empleo. Por lo tanto, casi todos los trabajos que existen o existirán en un futuro requieren esa competencia digital. Es decir, tenemos ahora muchas plataformas de empleo en el sentido de que, en el que las personas pueden ofrecer su trabajo y las empresas ofrecen qué tipo de necesidad tienen. Están todas aquellas de la economía colaborativa, estamos Airbnb, estamos BlaBlaCar, hay una serie, también muchos de los trabajos se están haciendo online y cada vez tiene tendencia a ir hacia ahí. Hay cada vez más utilización del tema de la robótica, cada vez más, por ejemplo, en el sector sanitario, cada vez más utilización de nuevas tecnologías, es decir, en cualquier ámbito, desde trabajar en trabajos administrativos hasta trabajar pues, en el sector sanitario, en casi todos los trabajos se va a requerir tener competencias digitales. Como decía antes, lo relevante es conocer qué tipo de competencia para un determinado tenemos que tener, pero evidentemente no van a ser las básicas del todo, porque las básicas, como decía, hemos identificado que son aquellas que yo puedo hacer por otra persona, pero evidentemente, como os he apuntado, pues tenemos que llegar hasta un cierto nivel de autonomía y en algunos casos, algunos tipos de empleo, pues se necesita también poner en marcha esa creatividad, porque realmente lo que va a ocurrir es que estas competencias no están ligadas, por ejemplo, a saber utilizar un programa informático concreto. Es decir, no estamos en eso. Estamos en tener una serie de competencias que nos hagan flexibles para poder utilizar cualquier tipo de software o herramientas que nos vayan a proporcionar en nuestro puesto de trabajo. Es decir, yo estoy pensando, si yo tengo esas competencias y soy una persona con un perfil administrativo en el que llego el primer día a mi puesto de trabajo y tengo un determinado sistema de gestión de la información, a lo mejor yo no he visto nunca ese programa, pero como tengo las competencias a nivel seguramente pues de información, las tengo de seguridad, al nivel qué tipo de información tengo que compartir, etcétera, o si tengo un puesto de trabajo más de secretariado, en el que a lo mejor me piden crear una serie de contenido también, porque tienen diferentes funciones, pues tengo que saber
buscar, saber qué tipo de programas existen o poder manejarlo en cualquier momento. Ese es el fundamento también de las competencias digitales y la relevancia en cuanto que no están vinculados a un programa informático, sino a saber ser flexible y trabajar y amoldarnos a las necesidades que existe en el mundo tecnológico en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Hay dos cosas muy importantes que has puesto de manifiesto. Primero, que debemos reconocer qué competencias digitales podemos tener en un momento determinado, y en segundo lugar que hay que considerarlas como un medio y no como un fin, algo que nos permite, como tú dices, ser flexibles para acceder, en ese caso, a un puesto de trabajo. En todo este tema de las competencias digitales, ¿podrías decirnos qué papel juega la Unión Europea y cada uno de los estados que la componen para promover, para sensibilizar, para formar sobre competencias digitales? ¿Qué papel juegan esas instituciones? Sí, bueno, de hecho, como os he comentado, ya en el 2006 fue la Comisión Europea quien reconoció que una de las competencias claves dentro del aprendizaje para nuestra integración, crecimiento, etcétera, es la competencia digital. Y ellos mismos, nosotros somos dentro de investigación de la Comisión Europea y desde la parte política, si queremos llamarlo de alguna forma, pues nos encomendaron que tenía que haber un marco de competencia digital que fuera común y que fuera aceptado en cierto modo y que sirviera de apoyo para todos los estados, los países que forman parte de la Unión Europea. Y por eso nosotros desarrollamos ese marco de competencia digital. La verdad es que ha tenido muy buena acogida, está siendo muy útil, lo cual es bastante alentador porque hoy en día ya lo han traducido 13 países de los 28 de la Unión Europea. Es decir, ya está sirviendo para desarrollar todo lo que son las competencias digitales, las agendas digitales de 13 Estados miembros y servir a sus organizaciones públicas o privadas. Y además han encontrado diferentes formas de aplicabilidad. Una de ellas es, por ejemplo, formar al profesorado. Es decir, es muy importante que dentro del sistema educativo, porque dentro de la educación nos estamos formando para acceder posteriormente a un puesto de trabajo ajeno o crear nuestra propia empresa, pero en el que dentro de la educación tenemos que recibir y conocer esas competencias digitales. Entonces, una de ellas ha sido formar al profesorado para que sepa comunicar e incluir dentro del currículum de los alumnos esas competencias digitales, pero también formarles para que ellos sepan utilizar las nuevas tecnologías, porque como decía, si calculamos un poco también la edad que tienen ahora mismo el profesorado, muchos son inmigrantes digitales, no son nativos digitales. Entonces, que sepan también utilizar pues, una pizarra digital y además que sepan comunicar a los alumnos y organizar sus actividades en clase utilizando las tecnologías. Otra es evaluar a los alumnos o a los ciudadanos. Es decir, se está utilizando ahora para saber qué competencias digitales tienen, por ejemplo, un ciudadano que va a acceder a un puesto de empleo y qué itinerario formativo está necesitando en función del tipo de trabajo al que quiera acceder. Y eso se está haciendo ahora mismo también. Bueno, y también ha servido para desarrollar la propia agenda digital. Y de hecho es tan importante la competencia digital ahora mismo para el empleo que hace muy poco, en junio, la Comisión Europea pues ya sacó una nueva agenda para desarrollar las habilidades de las personas en relación a fomentar el empleo con el problema que tenemos ahora en la actualidad con el empleo juvenil. Y en este se reconoce de nuevo esa importancia de la competencia digital y de hecho la Comisión está preparando un plan en el que va a apoyar todavía más a los diferentes países para que se disemine, se difunda mucho más y se apoye mucho más a los diferentes países para utilizar el marco de competencia digital y para desarrollarlo y poder implementarlo. Y nosotros además por nuestra parte vamos a empezar a desarrollar una herramienta de evaluación que pueda, con el objetivo finalmente que pueda ser utilizado dentro del currículum europeo, Europass, y que por lo menos las personas que accedan puedan evaluar su competencia digital y también dar esa información a
a su futuro empleador, ¿no? Ujú. Voy a resucitar un concepto que antes estaba, el tema de la brecha digital. Antes había personas que no utilizaban las TIC y personas que las utilizaban. Esa era la brecha. Ahora hay un nuevo tipo de brecha entre personas que, utilizando las TIC, tienen competencias digitales y otras que no. ¿O crees que no se puede trasladar de un sitio a otro ese concepto de brecha? Bueno, como estaba comentando, no es por ser nativo digital, y de hecho lo están diciendo los estudios, no es porque se es nativo digital que se tienen las competencias digitales. Es decir, un inmigrante digital, como pues podemos ser nosotros, perfectamente puede haber aprendido de diferentes formas, además, a través de una formación o a través de su propia experiencia, sus propias necesidades, sus propios intereses, a utilizar las nuevas tecnologías y las puede tener. Lo que se está revelando hoy en día como bastante importante es la evaluación. Y en ese sentido me gustaría destacar también el papel que pueda tener también, bueno, dentro en Extremadura se ha desarrollado desde el año pasado, hay una resolución en la que se está apoyando al profesorado utilizando el marco de competencia digital a evaluarse y a saber cuál es su itinerario, cuál puede ser su itinerario formativo para que, para que, para que adquiera esas competencias digitales. Evidentemente, y no lo sé, eso puede ser una opinión personal, pero no he visto estudios al respecto, puede haber una mayor facilidad del nativo digital de aprender. Pero no implica el ser nativo digital el tener esas competencias digitales. Y en relación también a eso hay que tener en cuenta también grupos de población en el que además, bueno, pues pienso que desde vuestro plan de actuación en el sentido de alfabetización tecnológica es importante porque dentro, ligado a la competencia digital, también está el acceso a la infraestructura. Entonces, se puede tener una serie de formación, pero también hay grupos en el que tampoco tienen acceso a esas infraestructuras digitales y tener pues redes como las vuestras a las que se puede acceder también y tener acceso a ese tipo de infraestructuras pues también es relevante para que la persona también dé también ese salto y sea mucho más rápido el desarrollo de esa competencia digital. Uh-huh. Vamos a recordar a las personas que nos están viendo y escuchando que a través de la etiqueta almohadilla encuentros TIC pueden formularte las preguntas que consideren. Sí que me alegra que nos hayas mencionado en este momento porque la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Cómo crees qué papel juegan en el tema de las competencias digitales? Algo que necesita sensibilizar, formar, informar. ¿Qué papel crees que juegan iniciativas y proyectos como puede ser el Plan de Alfabetización Tecnológica o el propio sistema educativo para que definitivamente nos demos cuenta que las competencias digitales es algo que todos o casi todos debemos tener en un mayor o menor grado? Pues es fundamental porque, bueno, también depende en qué fase nos encontremos cada uno, porque a veces el tema de la tecnología nos puede crear cierto temor, ¿no? Incluso a decir, bueno, yo no seré capaz nunca de utilizar eso, no lo entiendo, creamos nuestras propias barreras personales y mentales a la hora de utilizarlo. Y muchas veces también pues depende de dónde vivamos, pues nos llega la información de una forma u otra. Entonces, evidentemente eso está intentando también hacer la comisión en cuanto a difundir lo máximo posible la existencia de este tipo de marcos y que iniciativas como las vuestras las puedan recoger y conozcan, que además sé que ya estáis utilizando ya muchos años este tipo de marco, pues de diferentes formas podéis hacerlo llegar pues a la población y que además tengan la otra patita que es el tener acceso a una infraestructura, es decir, teniendo esa formación, información y además teniendo acceso a la infraestructura, pues es una unión bastante relevante. Hay otros temas también importantes que creo que son relevantes que las personas que estén escuchando pues lo conozcan y que están trabajando en diferentes Estados miembros y comunidades autónomas,
unas ya las tienen y otras pues están intentando desarrollarlas, el tema también de la certificación y la evaluación. Es decir, tener un sistema de evaluación de las competencias digitales basada en este caso en DISCOM como un marco que ya ha sido aceptado de forma común, que nos permita decirnos, usted se encuentra en este nivel de competencia digital y le queda este poquito de recorrer para ser competente, para desarrollar el tipo de profesión o para utilizarlo para lo que usted necesita, es relevante. Y luego, por otro lado, y dotar, entiendo, esas formaciones. Y luego, por otro lado, el tema también de la certificación, en el sentido de que, bueno, pues esa certificación también es una forma también de demostrar que, bueno, pues hemos alcanzado cierto nivel y no solo es un refuerzo para la persona, sino también demostrar cuando vamos a acceder a un puesto de trabajo, pues que tenemos el nivel y que hemos trabajado en ese sentido. Ahora has sacado el tema del trabajo, antes de la flexibilidad que te permite tener el atesorar ciertas competencias digitales. Tenemos una pregunta de una persona que nos está viendo que nos dice que, bueno, que las competencias digitales nos hacen ser más flexibles a la hora de acceder o ser candidato a un determinado puesto de trabajo. Pero, del otro lado, ¿tú crees que las empresas son conscientes de ese elemento, de la necesidad de que se tenga cierta flexibilidad o cierto conocimiento de competencias digitales para que puedan entrar en esa empresa? Bueno, esto va a ser una opinión personal mía totalmente porque no tengo datos al respecto. Pero bueno, las empresas están empezando a decir que no están encontrando candidatos, o sea, es un hecho que no están encontrando candidatos para sus puestos de trabajo, pero porque hay un cambio en el que ya no solo es, perdón, ya no solo es necesario Estamos, aquellas... no sé si nos escuchan a nosotros, pero discúlpame. Sí, ¿me oyes a mí ahora? Se entrecorta un poco, yo creo que la conexión. Pero... Hola. Sí, continúa, por favor. Vale. Bueno, pues que ya no se necesita exclusivamente el conocimiento, sino competencias transversales, entre las que se encuentra digital, pero también tener liderazgo, ser más emprendedor, etcétera. Es decir, está relacionado también con el tema de la creatividad. Entonces, claro que las empresas están haciéndose cada vez más conscientes y esa flexibilidad me refiero a que nosotros podamos ser flexibles a la hora de que si yo sé usar Word y me dan otro tipo de programa que es similar de tratamiento de texto, yo también sé puedo utilizarlo. Si me dan un sistema de gestión de la información que ha sido desarrollado específicamente para en una empresa y yo estoy cambiándome de empresa, pues aunque sea diferente, yo sepa seguir utilizándolo. No te oigo ahora. No, Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, nos pregunta Manuel con respecto al manejo de las redes sociales, lo que ahora se denomina la gestión de la identidad digital, que si crees que es un asunto de educación general o que puede llegar a evaluarse como realmente como una competencia digital, teniendo en cuenta que el uso de las redes sociales ahora mismo es algo transversal y está muy extendido entre los usuarios de las TIC. Bueno, el tema de la gestión de la identidad digital está reconocido dentro del marco de competencias digitales, porque forma parte de las competencias que tenemos que tener, al igual que está el tema de pues del comportamiento que se pueda